Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con vosotros la transformación de estos 3 botes de gel de ducha. En mi caso, como son bastante grandes, los voy a transformar en unos jarrones. Mi nombre es Meli y estoy encantada de compartir con vosotras todas mis manualidades y DIYs. El vídeo de hoy no es ninguna excepción. A cada bote le quiero dar una textura diferente, por eso mismo voy a utilizar 3 materiales diferentes con cada uno. Para empezar voy a recortar la parte de arriba y voy a seguir el patrón que ya tenía el bote. Para la primera transformación voy a utilizar pintura esmalte al agua en color blanco y bicarbonato. Cuando tengo la mezcla preparada, con la ayuda de una esponja lo voy a aplicar encima del bote. Dependiendo de la textura que le quieras dar a tu trabajo, puedes aplicar esta pintura dando golpecitos o si no, con el estilo de la brocha restregando la pintura. Yo he decidido hacer uno de los botes con el estilo de los golpecitos, así que antes le voy a aplicar una capa de la pintura como base y luego lo voy aplicando la segunda capa con los golpecitos para que se vaya levantando la pintura. Si es la primera vez que pasas por mi canal, hola, yo soy Meli, te doy la bienvenida y las gracias. Y si te gustan estos tipos de vídeos de manualidades, DIYs, transformaciones de segunda mano, reciclaje, hauls de compras y decoraciones, te invito a que te suscribas al canal, es gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te va a avisar cada vez que voy a subir un nuevo vídeo. Y para todos los que ya hacéis parte de esta familia, os mando un beso grande. Cuando la pintura está seca, que por cierto no tarda muchísimo en secarse, en unas horas debería estar seca, lo que voy a hacer es voy a pintar con pintura en spray efecto tiza de color café solo la parte de abajo del jarrón. Y aquí está el resultado final. En la segunda transformación voy a utilizar la misma pintura con el bicarbonato, pero esta vez lo voy a utilizar como base, porque encima cuando se seque voy a poner otro material. Se puede dejar así también, si a ti te gusta así con esta textura lo puedes dejar así, está muy bien. Lo que pasa es que en mi caso yo estaba buscando una textura más gruesa, parecida a la cerámica, al barro, entonces voy a utilizar masilla tapagrietas y voy a aplicarle una capa encima de la pintura. La masilla lo aplico encima de la pintura porque he visto en otros DIYs y manualidades que he realizado con esta masilla, si se aplica directamente encima del plástico, cuando tocas el plástico y se dobla, se despega y se agrieta y se cae. Entonces quería encontrar una base para ponerlo debajo y luego ya por encima lo puedes poner en una o dos capas dependiendo de cómo quieres que sea la textura de gruesa. Yo en mi caso he puesto una capa y con esa me valía. Cuando la masilla está seca le voy a aplicar una capa con la pintura en spray en efecto tiza de color manzana
y cuando se seque, para cambiarle un poquito el tono, le voy a aplicar la pintura en spray en efecto tiza, pero de color café. Y esto se lo hago en la parte de arriba, la parte de abajo lo voy a dejar en blanco. Y aquí está el resultado final. En la tercera transformación voy a utilizar la pasta de papel mâché. La base de esta pasta es el cartón o papel. En mi caso voy a utilizar cartón de huevos, pero si quieres que la pasta sea más clara de color puedes utilizar papel higiénico o folios blancos. De todas maneras os voy a dejar en la cajita de información un vídeo que tengo en el canal realizando unos bols con esta pasta y allí tenéis toda la información y el paso a paso de cómo se tiene que realizar. Como es la primera vez que estoy utilizando esta pasta en combinación, para así decirlo, con el plástico, para estar segura que no se va a caer, he intentado primero poner simplemente la pasta encima del plástico, pero no estaba segura si se va a quedar bien firme. Así que voy a aplicar una capa de pegamento de carpintero y luego encima voy a empezar a aplicar la pasta y así estoy segura que no se cae y se va a quedar pegada al plástico. Os tengo que confesar una cosa, conforme iba aplicando la pasta encima del bote, he empezado a notar que el bote en sí empezó a pesar y al final del todo la verdad es que con la pasta encima del bote pesa bastante, no tenéis que tener miedo que se va a volcar porque pesa bastante. Con esta pasta también, dependiendo de la textura que estás buscando, puedes ir alisando con el dedo mientras estás pegando encima del bote y le puedes dar una textura como más lisa, o si estás buscando una textura más dura parecida al cemento, entonces lo puedes alisar un poquito solo para que se pegue entre sí la pasta, pero no mucho más. Esto aquí ya depende de los gustos de cada uno, como quiere que deje esta pasta, pero es bastante fácil de trabajar con ella. El único inconveniente, para así decirlo, que puedo decir de esta pasta es que tarda bastante en secarse. Entonces lo tienes que dejar por lo menos 24 o casi 48 horas para que esté bien seca. Me encantaría saber en los comentarios cuál de estas 3 transformaciones es vuestra favorita y si os decidís hacer alguna de ellas, etiquetadme por favor en Instagram, así puedo ver vuestros trabajos. Cuando está del todo seco, la parte de arriba y la parte de abajo la voy a cubrir con cinta y voy a dejar solo en el medio una raya para pintarlo con pintura blanca en spray. Y aquí está el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo, así que ya sabéis, no tiréis los botes del gel de ducha, del champú, del detergente, lo que tengas por casa, recíclalo, porque mira qué cosas más maravillosas puedes hacer con ellos. Si no estás suscrito al canal todavía, te invito a que lo hagas y si activas la campanita, no te vas a perder ningún vídeo que voy a subir los próximos días.
Os mando un beso muy grande, cuidados mucho y nos vemos en el siguiente. Sziasztok!